bienvenidos a todos. Ahora sí vamos a darle inicio a esto. Entonces recuerden, está el chat puesto. Y vamos a poner un poquito de contexto antes de cómo está la cosa. Déjenme cambiar la ventana que estamos mostrando. Para poner una... este mapita que le estamos mostrando, pues es nada más para ponernos un poquito en contexto de cómo está la cosa. México, como saben, pues ya últimamente se han disparado el número de casos. Aquí en la esquina inferior derecha vemos que pues, se siguen detectando muchos casos. No es que se haya disparado el contagio, seguramente es que ya estamos haciendo más pruebas. Pero bueno, regresando a la presentación, vamos a cambiarnos de nuevo. Ok. Entonces, como todo el mundo ya nos estamos quedando en casa, los que podemos, no todas las empresas han podido implementarlo. Hay negocios donde es muy difícil hacerlo realmente. Pero bueno, la mayoría ya hemos implantado este distanciamiento social para la protección de toda la gente, ¿no? Pero hay muchos que lo tuvieron que hacer tarde, no lo pudieron hacer rápido. Y entonces hay gente que se pudo haber contagiado por haber estado expuesto por la razón que sea. Lo que vamos a mostrar ahorita es una pequeña herramienta que hicimos para analizar las interacciones de la gente para poder detectar quiénes podrían estar en riesgo por haber estado en contacto con un compañero de trabajo que a lo mejor viajó a un país donde estaba, donde empezó este asunto, o que fue a un evento masivo, o lo que sea. Entonces, lo que vamos a hacer es combinar información que la mayoría de las empresas ya tiene, como dice aquí, los registros de asistencia, los viajes, cómo se conforman los equipos de trabajo, si están utilizando metodologías ágiles, por ejemplo, estos equipos pueden cambiar con cierta frecuencia. También las invitaciones a reuniones, a cursos, la utilización de los lugares físicos, de las salas, o simplemente dónde está sentado cada quien. Entonces vamos a cambiar de nuevo la ventanita para pasarnos a una aplicación en vivo. Tenemos por aquí, que es esta. Ok, voy a darle aquí una refrescadita para estar seguros de que estamos firmados. Sí. Bueno, empezando con un hipotético caso de viajes, las fechas son de hace 2 años porque esto nació de datos reales de un cliente donde teníamos algunos registros de asistencia. ¿Okay? Entonces no cambié las fechas para que todo cuadrara. Pero lo que hicimos fue agregarle, por ejemplo, información. Sabemos que hubo gente que viajó en particular a estos 3 países, a Italia, España y Estados Unidos. Entonces, a ver, por ejemplo, en Italia, que es donde empezó un poco grueso el asunto, pues hubo 10 personas que viajaron a Italia, a 8 destinos, y a lo mejor nos queremos centrar en la parte norte, que es donde estuvo el problema. Entonces vamos a marcar la parte norte de Italia. Y ahí fueron 6 viajeros. Los 6 viajeros están aquí abajo. ¿Okay? A dónde fueron, cuándo fueron, etc. Ahora, estas personas estuvieron en contacto cuando regresaron con gente a quien la acompañé. Vamos a ver, por ejemplo, los registros de las reuniones. Estas personas asistieron a cierto número de juntas, ¿okay? Y tuvieron contacto cada una de ellas con otras personas más. Entonces empieza a ser una pequeña red de interacciones, donde podemos ver aquí abajo a estas personas, a las personas con las que estuvieron relacionadas, cuándo, en qué sala, etcétera, ¿no? Esto porque tenemos a la mano los registros de la reservación de salas y a quienes invitaron a esos eventos, ¿no? Entonces podemos marcar ahora sí a todos los indirectos para ver esos indirectos a su vez con quien tuvieron relación. Entonces esas 56 personas en riesgo, que
que son estas que están marcadas acá en verde. Acá simplemente estamos ilustrando cómo se fueron relacionando entre ellas. Y podríamos hacer esto iterativo, es decir, bueno, de esas 56, ¿con quiénes, no? Y empezar a hacer a esto mucho más grande. Pero aquí está la lista de todos los que estuvieron en riesgo. Y por supuesto la podemos pasar a Excel cuando queramos, hacer lo que sea necesario con esto, ¿no? O ir a ver en qué áreas trabajan o lo que sea. Entonces, partiendo de los viajes, a través de las reservas de las salas, pues podemos identificar a los indirectos que están en riesgo. Vamos a regresar al registro de los viajes para hacer otra pequeña simulación. A lo mejor no tenemos estos registros de las reuniones. Podríamos acudir a otras cosas como por ejemplo el correo electrónico para hacerlo, ¿no? Entonces, si vemos a esas mismas personas que fueron al norte de Italia, algo que tenemos mucho más claro es en qué áreas trabajan. A lo mejor no tenemos el lujo de un sistema de reuniones de reservación de salas, pero si simplemente vemos en qué áreas trabajaron, entonces podemos ver que estas personas, algunas trabajan en otras ciudades, esas ahorita no nos van a interesar. Algunas sí, trabajan en 4 áreas de la compañía, donde aquí tenemos donde se sientan esas 4 áreas. ¿Okay? Y por lo tanto vamos a utilizar este diagramita del piso para centrarnos en esas áreas y dejar fuera a los foráneos, pues. Entonces, estas 4 personas pertenecen cada una a una de estas áreas. Aquí tenemos semana a semana cómo fueron asistiendo, quiénes vinieron, quiénes no vinieron cada día de la semana. Inclusive tenemos los horarios, por aquí estamos combinando los datos con un sistema de registro de acceso por huella o por credencial o por clave, de alguna manera. Entonces sabemos a qué hora fueron llegando. Vamos a dejar que pase la ambulancia. Las linduras de trabajar en casa, ya ven. Tenemos a qué hora fueron llegando y a qué hora se fueron yendo, ¿no? Inclusive si nos centramos nada más en uno de ellos, aquí está su horario exacto, ¿no? Qué días fue, qué días no fue, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso no es tanto lo importante, sino saber quiénes son los que estaban en riesgo junto con él, o en este caso con estas 4 personas. Entonces regresemos a las 4. Entonces ellos trabajan en estas 4 áreas. Entonces, ¿quiénes son los que trabajan en esas 4 áreas junto con ellos? Todos estos. Los que están en blanco, no los que están en gris. ¿Okay? Y esos, ¿cuándo fueron a la oficina? A lo mejor no es necesario partir de la información de viajes. Ese fue el caso hipotético que nos planteamos, ¿no? Pero puede ser algo tan sencillo como llegó un visitante que resultó que después se le detectó la enfermedad, o que un pariente o su jefe o quien sea se le detectó. Entonces, a lo mejor la gente de recepción es la primera que estuvo en riesgo. Podemos marcar simplemente el área de recepción, vemos que son estas 3 personas, cuándo asistieron, a qué horas, etcétera, y a lo mejor podemos acudir a las interacciones o a los equipos de trabajo o a la reservación de salas para ver con quiénes tuvieron que ver estas personas que como están en recepción, seguro tuvieron contacto con esa persona contagiada. Entonces, con esto lo que queremos ilustrar es que toda esta información, la gran mayoría, ya la tenemos dentro de la empresa. Y lo único que falta es combinarla y visualizarla de una manera que nos permita detectar rápidamente si tenemos que avisarle a alguien, si tenemos que pagar la prueba de algún directivo, si tenemos que avisarle a clientes o proveedores que interactuaron con alguien interno que ya sabemos que está contagiado. Las posibilidades son muchísimas, ¿no? Me voy a regresar a la presentación. Y sirve que veo si tenemos por aquí alguna pregunta de una vez. Creo que todavía no.
Ok, muy bien. Entonces, siguiendo con la presentación, la manera de hacer esto es con los sistemas que ya les mencioné, controles de asistencia, reservación de salas, el mismo correo, solicitudes de anticipos de gastos de viaje o los mismos reportes de gastos cuando la gente fue regresando. Si tenemos los registros de la agencia de viajes que nos dio el servicio, todavía mejor. La formación de los equipos, lo que sea que contenga información de personas que trabajaron juntas. Y como esto se tiene que implantar muy rápido, el énfasis está en la velocidad, o sea, hacerlo muy, muy rápido. A3S es analítica como servicio. Es algo que les ponemos en la nube. Ustedes no tienen que instalar nada. ¿Okay? Lo hacemos con archivos planos para que sea rápido. O sea, si nos hacen favor de extraer sus registros de control de asistencia, de lo que sea, entonces no tenemos que hacer trámite de VPNs, no tenemos que tramitar credenciales de acceso a bases de datos, porque lo que queremos es hacerlo rápido, ¿no? Si prefieren que se haga directo a la base de datos X, se puede hacer. Simplemente va a ser un poco más lento. Y hay que configurarlo, y hay que corregir esa falta de ese dedazo. Hay que configurarlo, lo podemos configurar con datos que no traigan información identificable. Por ejemplo, ese mismo archivo plano sin los nombres, con los puros números de empleado, en lo que se firma el NDA correspondiente, para que todo el mundo esté tranquilo, ¿no? Pero podemos empezar a configurar de una vez y a relacionar la información que se nos proporcione para montarlo en nuestra nube y poderles dar este análisis como servicio. Voy a checar si tenemos alguna pregunta por aquí, todavía no. Entonces, en resumen, lo que estamos ofreciendo es la capacidad de cruzar todas esas fuentes de información que ya tienen, que sea accesible de forma segura, mediante una contraseña y desde cualquier dispositivo, desde cualquier navegador, ya sea desde su máquina, desde un teléfono, desde una tableta, no importa, es puro HTML, y que puedan exportar los resultados, y hay tres maneras de hacerlo, como PDF, como Excel, que puede ser lo más interesante, o como imagen. Y lo que incluimos es este servicio por 3 meses, una actualización diaria de los datos. Si nos dan datos diario los actualizamos a la hora que se convenga. Acceso para un usuario sin límite de tiempo, a la hora que sea. ¿Okay? Y esos datos que vamos a subir, estamos exagerando con ese giga, seguramente va a ser mucho menos, pero más vale, ¿no? Entonces, el espacio que ocupe esos datos ya también está incluido en esa suscripción por 3 meses de este tablero de detección de personal en riesgo. Nos fuimos muy rápido, porque la verdad es un tema bien concreto. Lo que se hizo es, así como se muestra, prácticamente así de sencillo se desarrolla. De hecho, ya está hecho el template, nada más es meterle los datos de la gente que los quiera, que los quiera aportar. Así que pues abramos esto para preguntas, el que tenga algo. Por mi parte, esta es la presentación, es lo que les queremos mostrar para apoyar un poquito la forma de trabajar tan rara que estamos teniendo ahora. Así que si alguien tiene alguna pregunta, ahorita puedo usar el chat para hacerla y aquí la vamos a estar viendo. Adelante. Esta sesión, a todos los que se firmaron, para los que se suscribieron, les vamos a dar el link para que la vean después y la compartan a sus anchas. Seguramente el link va a aparecer por ahí en LinkedIn también, para que la puedan ver después con más calma o mostrársela a alguien que no la haya visto. Y aquí mismo en la sesión está la posibilidad de bajar la presentación que acabo de dar para que la puedan ver ahí, y también están ahí nuestros datos de contacto para cualquier duda posterior. Así que si no hay alguna duda más, pues listo, pues damos por terminada la sesión y los dejamos a todos que sigan haciendo su home office a gusto. Gracias a todos los que están dando las gracias.
Y gracias por haberse dado el tiempo. Entonces, vamos a terminar la sesión. Gracias.